Como, como, como ustedes ya en el corte pasado tuvieron la oportunidad de coger esa muestra y la verdad me alegró muchísimo que casi todos lo lograron. Los que no lo lograron quizás fue porque no tuvieron como un detalle ahí, como un detalle chiquito, pero igual iban bien, iban por buen camino. Eh, entonces, eso pasa pues cuando yo tengo una muestra pura, como esta. Entonces aquí tengo el aminoácido fenilalanina, ¿sí? Entonces yo le puedo hacer ensayos cualitativos de pruebas de tubo que ya saben hacerlas, le puedo determinar las constantes físicas que ya saben hacerlas, o si el compuesto está puro, pues le hago una resonancia magnética nuclear, un infrarrojo ATR, una difracción de rayos X, monocristal si es sólida, y unas masas de alta resolución. Y sé qué es, pero la pregunta grande sería, ¿qué hago cuando un compuesto hace parte de una hoja, de un tallo, de una raíz, de un animal, de tierra? ¿Cómo hago eso? ¿Será que el análisis orgánico es solamente aplica a muestras puras o también aplica a matrices complejas? Pues lo que yo quiero enseñarles hoy es cómo aplico yo ese análisis orgánico a eso, precisamente. Y eso se conoce como análisis bromatológico, que no es más que un análisis orgánico. Sí, es igual a un análisis orgánico, pero aplicado usualmente en fuentes que se utilizarán como alimento. ¿Sí? Entonces, primero, entonces aquí tenemos un diagrama del análisis de una investigación que yo hice cuando tenía más o menos su edad. Me iba a graduar de ahí de la Universidad Distrital y se llama, o sea, se tituló Análisis bromatológico y caracterización bioquímica inicial de la hoja de quinoa colombiana Quenopodium quinoa. ¿Sí? Entonces, listo, nosotros teníamos que analizar hojas. ¿Qué pueden tener esas hojas? Material orgánico, material inorgánico. Entonces tenemos que determinar algunos métodos que puedan existir para eso. Entonces lo primero que determinaban, ¿cierto?, era pulverizar esas hojas. Y si vamos hacia la derecha de este diagrama, entonces decimos que vamos a determinar cenizas por un método adaptado del libro de métodos analíticos. Luego esas cenizas se les hace una digestión. ¿Qué es una digestión? Es disolver, ¿sí?, en un medio ácido fuerte o en un medio básico fuerte esas cenizas. Hacer digestión es como cuando uno hace digestión pues cuando está comiendo, ¿sí? Está convirtiendo la materia de una forma a otra, la está disolviendo de cierta manera o la está descomponiendo. A ese producto de digestión nosotros le hicimos una determinación de calcio por absorción atómica y una determinación de fósforo por un método estandarizado publicado en la la Universidad Nacional. Por otro lado, ese es el gran método, ¿no? Que quizás esta parte es más de la instrumental o el análisis químico aplicado, ¿sí? La analítica aplicada. Pero ese análisis, de todas maneras, es un análisis. Ahora, por la otra línea, le determinamos la humedad a esas hojas, ¿sí? Ahorita iremos paso por paso. Y luego determinamos a esa hoja seca, le hacemos determinación de proteínas por el método de Hendal. Hacemos el extracto etéreo, o sea, el extracto o la parte de esas hojas que son solubles en éter etílico, y a ese extracto etéreo se le determina la grasa y la fibra cruda. ¿Por qué es importante eso? Pues porque si ustedes tienen un paquetico de papas, un paquetico de galletas, cualquier cosa que sea consumible tiene que tener un análisis, una caracterización bromatológica, es decir, cuántos carbohidratos tiene, cuántos de esos carbohidratos, cuáles son monosacáridos, cuáles son disacáridos, qué proteínas tiene, esas proteínas, qué tipos de aminoácidos hay. Entonces eso es un estudio bien importante para el porcentaje nutricional de los alimentos. Listo, entonces lo primero, humedad. Entonces uno se pone a buscar humedad y encuentra estos 4 métodos. Entonces se llama el método por secado de estufa, ¿cierto?, que es el más tradicional. Y entonces hay una pequeña descripción de eso. El secado mide el porcentaje de agua por la pérdida de peso del producto. Entonces algo así parecido como cuando
uno utiliza una mufla o utiliza cualquiera para determinar la porcentaje de descomposición. Entonces sí, simplemente coge un peso estándar, lo lleva a una estufa, a una temperatura alrededor de unos, se puede desde los 37 grados por ahí hasta los 60 grados, y empieza a perder la humedad. Alguien dirá, bueno, ¿por qué no lo pone a 100 grados? Pues porque hay compuestos que se descomponen, y yo para evaporar agua no necesito eh, una muestra, no necesito agua, no necesito temperatura de 100 grados, porque ustedes saben, llueve y el planeta nunca está a 100 grados y el agua se evapora de los pisos, ¿no? Entonces lo pongo a una temperatura más o menos normal, 37 a 60 grados, y empiezo a mirar hasta que el peso es estable. Listo. Ese es uno de los métodos y es el método más tradicional. Ahora, luego está el método por secado en estufa de vacío, que es mucho más cool. Similar al anterior, pero yo voy sacando el aire caliente de esa estufa, generando un vacío, entonces el método es mucho más eficiente, ¿sí? El que se utiliza mucho en la industria farmacéutica se llama método de secado por termobalanza, y entonces es la balanza, yo pongo mi muestra húmeda sobre la balanza calienta, la balanza va calentando a una temperatura baja mi muestra, y inmediatamente se va registrando la disminución del peso poco a poco, ¿sí? Eso, aquí en el bosque tenemos una de esas, es súper chévere para el control de calidad, ¿sí? Y es el método más preciso, pues, de los anteriores en cuanto a pérdidas de peso. Y luego, cuando mi compuesto pues no es algo fácil de evaporar, o sea, no es un sólido, sino quizás puede ser, es un líquido, entonces hay una manera del método de destilación azeotrópica, que es formando azeótropos, ¿sí? Que son mezclas de líquidos que tienen puntos de ebullición definidos, diferentes a los compuestos por separado puros, y los puedo retirar de una muestra particular. ¿Listo? Entonces esos son los métodos que se utilizan para humedad. Alguien dirá, pues, humedad tan fácil. No, determinar la humedad de un producto es algo complejo. Aquí tenemos unas imágenes, esto es una termobalanza. Si se dan cuenta aquí está la balanza, y esto va calentando progresivamente, ¿sí? Y aquí tenemos el método de destilación azeotrópica. Entonces aquí sobre este balón pues ponemos nuestra muestra. Entonces esto empieza a separar el azeótropo, y empieza a subir, y aquí usualmente ponemos un disolvente que no forme azeótropo con mi muestra. Con eso las gotas de agua caen acá, por densidad se van hacia abajo, y voy retirando la humedad que tenga ese compuesto, ¿sí? Este es el método como más eficiente. Hay otros que simplemente dejan llenar esto de agua, pero como se va calentando es posible que el agua suba, entonces se va contaminando. Bien, listo. Entonces eso es humedad, para que ustedes vean, por si algún día quieren trabajar en la industria o algo así, pues realmente eso es bien, bien importante. Bien, ahora, resulta que las cenizas totales, pues básicamente es todo lo mineral que uno puede encontrar en una muestra. Y es todo el producto que queda de la calcinación de un material vegetal. Entonces, vean, este método toma toda la materia orgánica, se oxida en ausencia de una llama a una temperatura que básicamente está entre 550 y 600 grados centígrados. El material inorgánico que no se volatiliza, o sea, todos los óxidos, ¿cierto? Quizás, y algunos, sí, básicamente son los óxidos, que no se conoce como cenizas. Lo que no se volatiliza, lo que no se va en dióxido de carbono, lo que no se va como agua en vapor, lo que no se va como dióxido de azufre, se conoce como ceniza. Eso normalmente se hace en una mufla, ¿sí? Entonces estas muflas pues pueden aquí arribita en esta parte, tienen una rejilla donde yo puedo hacer mi proceso anaerobio o puedo hacer mi proceso aerobio, dependiendo de lo que yo quiera. Esas descomposiciones a esas altas temperaturas se suelen hacer por 3, 4 horas dependiendo de la naturaleza del compuesto, pero son importantes luego para la cuantificación de los componentes de los minerales. Entonces es importante saber cuánto calcio tiene mis cenizas, cuánto hierro tienen, fósforo, cloro, silicio, todo lo que yo quiera determinar, ¿sí? ¿Cómo haríamos esos métodos? ¿Cómo podríamos
calcular eso? Pues entonces hay técnicas espectrofotométricas, hay técnicas de absorción atómica, hay técnicas por el visible, eh, bueno, hay bastantes. Ahora, la usual es el método de absorción atómica. ¿Sí? Aquí tenemos un equipo de absorción atómica, esta la llama. ¿Por qué? Porque es un equipo que tiene una sensibilidad altísima, o sea, significa que yo puedo analizar muestras en pequeñísimas concentraciones y suele tener unas curvas de calibración bien lineales. ¿Sí? Hay algunos elementos de estos que se deben acomplejar para formar complejos coloridos y entonces con eso yo puedo determinarlo por la ley de Beer-Lambert-Burger, ¿sí? Pero cuando yo no puedo formar un complejo colorido con eso, pues usualmente lo que yo hago es determinar la concentración por medio de una curva de calibración en absorción atómica. Aquí tenemos el ejemplo de una curva de calibración donde tenemos 5 puntos, ¿sí? de concentración conocida de calcio, ¿cierto? Tenemos un R coeficiente de determinación de 0,9954, que es un coeficiente de determinación muy bueno. Y luego lo que hacemos es que cogemos la ceniza que obtuvimos, la disolvemos y la metemos la interpolamos en la curva de calibración que hicimos y así determinamos la concentración y la cantidad que hay de calcio en nuestra muestra. Así mismo se hace con hierro, con todos los elementos que pueda tener el equipo de absorción atómica. Entonces con eso ya hicimos la humedad, ya hicimos las cenizas totales y luego allá empezamos a meternos un poquito más con la orgánica y entonces decimos, bueno, vamos a determinar lípidos. Entonces hay varias maneras de determinar los lípidos. O sea, agrupamos lípidos como todos los compuestos que puedan ser solubles en un disolvente apolar. Casi siempre, bueno, hay apolar prótico en algunos casos y en otros casos apolar prótico. Apolar prótico no, apolar. Entonces, resulta que el método que se utiliza normal es que yo pongo mi muestra, ¿sí? Aquí sobre este matraz para calentamiento pongo el solvente, como les digo es dietiléter, que es un disolvente polar aprótico. Pongo una manta de calentamiento y empiezo a hacer un lavado ahí, digamos que una extracción continua del material vegetal, donde al final en el reservorio del solvente voy a tener enriquecido esto con todo lo que sea soluble en el disolvente que yo quise escoger. Pues en flujo de agua aquí para controlar la evaporación de mi solvente de arrastre y se cuantifica por diferencia de peso luego del balón. O sea, yo puedo hacer dos cosas: coger el material vegetal que quiero quitarle la grasa y quitarle la grasa y luego pesarlo, o coger todo lo que extraje, evaporar el solvente por medio de un rotavapor y luego mirar cuánto me quedó en el balón. ¿Sí? Cualquiera de los dos está bien hecho. Ahora, esos lípidos al final los saqué todos, entonces yo los debo caracterizar, ¿sí? Debo saber si ellos son de una familia o de otra familia. Entonces la caracterización de esos lípidos se dan por el índice de saponificación. Entonces, los lípidos se dividen en lípidos saponificables y lípidos no saponificables. Entonces los saponificables son los lípidos que tienen en su estructura grupos carboxilo, ¿sí? Esto es un lípido saponificable, aquí el R que quieran, ¿sí? Y un lípido no saponificable es el que no tiene en su estructura un grupo carboxilo. Entonces por eso yo puedo cuantificar los componentes que tengan esta estructura por medio de su neutralización o de su titulación con una base fuerte, como en este caso el hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces yo lo que hago, cojo mi muestra, empiezo a titularla con hidróxido de sodio y puedo determinar el índice de saponificación y así hacer una idea más o menos de qué porcentaje o de qué cantidad de lípidos saponificables, o sea, que reaccionan con hidróxido de sodio puedo tener. Luego la caracterización de lípidos no saponificables, ¿cierto? O sea, los que no reaccionan con hidróxido de potasio se hace específicamente, pues la prueba sí dice que es de colesterol, pero realmente salen todos los esteroles ahí. La prueba no es tan específica para colesterol y se hace por la prueba de Lieberman-Bouchard, ¿sí? Y da un verde intenso. Entonces yo puedo decir, sí, efectivamente tiene. Pero si yo soy capaz de hacer una curva de calibración, ¿sí? Con colesterol como patrón, y entonces determino sus absorbancias, y luego pues simplemente le hago la prueba de Lieberman-Bouchard a la muestra problema e intento meter este verde e interpolarlo y podría tener una idea
de cuánta es la concentración de ese compuesto pues en mi material que estoy utilizando. ¿Listo? Después de eso vienen las proteínas. Entonces aquí nos vamos a dedicar un poquito a pensar en la determinación de proteínas, ¿cierto? Entonces, hoy por hoy, ya este método es mucho más automatizado, se puede determinar por los métodos de Kendall, ya son instrumentales y ya no son volumétricos, en el sentido de que yo tengo que calentar y montar, ya uno simplemente pone sobre el instrumento y él ya le determina a uno el porcentaje de nitrógeno, que a su vez luego lo puede uno relacionar directamente con el porcentaje de proteínas. Yo tengo una historia particular con este método. No sé si ustedes se han fijado que yo en mi ojo izquierdo tengo una cicatriz. Esa cicatriz me la gané ahí en la distrital. Estaba determinando nitrógeno total de mis hojas. Y entonces eso tiene estos balones que son cuello de cisne, se llaman estos balones de acá. Cuello de cisne. Entonces, la verdad, yo no vi que eso tenía una rayita de aforo por acá. Y yo lo llené hasta por acá, como se llenan estos balones, inexperiencia. Esa vaina empezó a calentar, explotó, se fue para el techo, me cayó en la cara y pues bueno, eso fue un accidente complejo. Pues igual uno en su época, yo cogí, me eché agua, me fui para mi práctica y ya. Hoy por hoy pues menos mal veo bien, pero esa cicatriz es de una quemadura química. Entonces, ¿cómo se hace? Se monta ese sistema. Entonces, estos Hendal son métodos de ataque, son métodos de digestión. Entonces pongo mi sustancia, ¿sí? La que sea, en este caso son las hojas, más sulfúrico concentrado, o sea, un agente deshidratante brutal, sulfato de cobre, sulfato de potasio, ¿cierto? Los pongo a hacer digestión, calentando. Básicamente se hace esa digestión. Bueno, las digestiones se pueden hacer bueno, hay diferentes sales ahí que se pueden cambiar, pero este es como el más común, ¿cierto? Entonces, después de eso, básicamente lo que yo hago es, después de esa digestión de mi muestra, entonces cojo el contenido del balón del Hendal después de la digestión que hice aquí. Recuerden que digestión es disolución, ¿sí? Es convertirlo todo en solución. Entonces le agrego hidróxido de sodio para neutralizar un poco como esa concentración que hay ahí. Y empiezo a hacer un calentamiento, ¿sí? Por aquí se viene el vaporcito, que realmente es amoníaco, ¿sí? O alguna fuente de nitrógeno, amoníaco tendría que ser. Lo paso por un condensador, donde pues obviamente todos sabemos que el agua entra por acá al condensador y sale por acá. Y aquí lo recibo sobre un volumen de un ácido estandarizado, ¿sí? Entonces yo aquí estoy neutralizando la fuente de nitrógeno que tenía, que casi siempre es amoníaco. Y con esto pues obtengo una titulación y puedo saber cuánto nitrógeno tenía en mi digestión ácida, luego en la evaporación del amoníaco y luego la posterior titulación. Hay un factor que se utiliza mucho y es que por cada 100 gramos de proteína, 16 gramos son nitrógeno. Entonces esta relación lo que quiere decir es que tiene un factor de 6.25 más o menos, ese es el factor. Entonces digo, el porcentaje de nitrógeno por factor es igual a la proteína cruda. Y así yo puedo determinar porcentaje de proteína, en mi material vegetal o el material que quiera. Ahora, si yo quisiera luego determinar de esa proteína qué calidad tiene, o sea, qué tipo de aminoácidos tiene, entonces ya tendría que hacer una caracterización de mi material vegetal para poder, pero ya no tendría que ser aquí en este proceso de la digestión, sino tendría que utilizar el método de Biuret o el método métodos un poco distintos, pero pues bueno, todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Ahora, después de que ya le voy caracterizando todo, entonces viene otro método bien interesante que se llama el método de los carbohidratos totales, ¿sí? Y para eso se llama el método yo tenía ese nombre en mi cabeza, Du Bois. Hay cosas que a uno no se le olvidan, eso es impresionante. Eso lo hice yo cuando tenía 20 años,
20 años tenía Martina cuando mi amor me entregó. No, era 15 años tenía Martina. Y todavía me acuerdo, yo solo hice en la tesis, yo me gradué de la universidad a los 22 años, o sea, hace 16 años. Entonces es el método de fenol sulfúrico, ¿sí? Que es el método de Du Bois, que básicamente es coger los carbohidratos o mi material vegetal tal cual, o sea, eso sí en materia seca, tengo que hacerlo todo. Y cuando lo hago en materia seca, le hago una especie de digestión en sulfúrico, eso va a tomar un colorcito amarillito y ese color amarillo yo lo puedo cuantificar con base en una curva de calibración de algún azúcar conocido, ¿cierto? Entonces aquí tenemos ejemplos del método fenol ácido sulfúrico, ¿sí? Que tenemos este circulito del medio, ácido sulfúrico fenol, el del cuadrito, y ácido sulfúrico con V, ¿sí? Entonces esto simplemente se hace por medio de espectrofotometría, se escoge la longitud de onda del color que vamos a analizar, que es, aquí es un amarillo, y hacemos una curva igual, una curva de calibración de los tonos de mi patrón, que casi siempre es glucosa, y luego hago la digestión de mi muestra y puedo determinar la concentración. Después de hacer todo, eso es una tesis, por ejemplo, en muchas épocas, bueno, ya no, porque ya pues no, yo me dedico a cosas un poco distintas, pero eso es algo que es una tesis y es una tesis, no es difícil y aporta mucho al desarrollo experimental de ustedes como estudiantes de pues, futuros profesores que van a hacer de química. Ahora, uno al final encuentra estas cosas, ¿cierto? Entonces, porcentaje de humedad, valor experimental alrededor de 74%. Y luego entonces uno empieza a reportar porcentaje de cenizas alrededor del 20%, MS significa materia seca. Porcentaje de grasa alrededor del 1% en materia seca, fibra cruda, materia seca también, con digestión, proteína alrededor del 28%. Entonces vean, esto es importante porque aquí empieza uno a analizar. Esta hojita o el argumento de nosotros hacer esto, básicamente era que teníamos que saber si esa hoja servía como forraje para los animales, porque resulta que la quinoa, si han comido, es un granito muy pequeño, pero el árbol es muy grande, ¿sí? Y entonces el árbol, al ser tan grande, pues todo ese forraje se pierde, entonces queríamos saber si eso se podía dar como alimento o suplemento alimentario al menos para el ganado. Entonces, veía, efectivamente tiene un porcentaje de proteína muy, muy alto, que eso ayuda un resto. Y los porcentajes de minerales están en el, perdón, hasta acá, del orden que nosotros queremos. Y los carbohidratos son muy buenos, o sea, es una hoja muy buena que podría ser un suplemento nutricional para los animales de una granja particular donde tengan cultivada quinoa, ¿sí? Ahora, después de eso, entonces ya hicimos la caracterización bromatológica, todo esto es. Y todos ustedes saben hacer eso. Todas las personas que estudiamos química sabemos hacer eso, pero lo que no sabemos es para qué lo sabemos hacer, para qué se hace eso. Entonces aquí les estoy dando un ejemplo de eso, por si están buscando trabajo o están haciendo vainas, pues son cosas que se pueden llegar a hacer. Que claro, que no es tan cool como hacer otras vainas, ¿no? Pero si uno es químico, pues diseñar métodos para cuantificar estas cosas, pues debería uno llamarle bastante la atención. Ahora, la hojita no solamente tiene minerales o tiene metabolitos primarios, porque ustedes deben recordar que los metabolitos se dividen en primarios y secundarios. Primarios son los que los humanos podemos consumir como carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿cierto? Y los secundarios son los metabolitos de defensa de las plantas, de los hongos, de los productos naturales marinos. Entonces también queríamos caracterizar, aparte de lo primario, lo que nos sirve como nutrición, pues también lo que podría llegar a servirnos como defensa. Entonces esos metabolitos secundarios, ¿cierto? Se hacen por una técnica, esta es una técnica usada mucho aquí bueno, en esa época se usaba, bueno, ahora no sé si se habrá actualizado algunas cosas, y es una maceración del material vegetal seco en etanol, ¿cierto? Entonces uno lo que hace es coger material vegetal, ponerlo en una cantidad considerable de algún disolvente orgánico, en este caso etanol, disolverlo, o básicamente ponerlo en maceración. Nosotros seguíamos este camino por acá, y dejarlo un tiempo ahí. ¿Esto cuánto tiempo se deja? Entonces hay personas que lo dejan 7 días, hay personas que lo dejan 2 semanas, y entonces depende pues de la metodología y del seguimiento que uno le haga por placa cromatográfica. Entonces yo a los 7 días hago una filtración, ¿cierto? Y entonces obviamente eso va a salir súper verde,
y ese producto filtrado, que son unas hojitas ahí como machacadas, pues yo le pongo otro poquito de etanol, ¿cierto? Y lo dejo otros 7 días. Si al cabo de los 7 días hago una plaquita cromatográfica y yo veo que todavía me está haciendo extracción, pues sigo. Pero si yo lo dejo ahí, a que le haga una extracción ahí, eh, como que sola, sin seguimiento, pues obviamente no tendría un día. Entonces hay plantas que extraen mucho más rápido, si están muy secas extraen bien, si no están tan secas no extraen tan bien. Listo. Entonces, según este método, yo divido mi filtrado en 3 proporciones, ¿cierto? Entonces empezamos con el primero. Entonces, eso es aproximado, ¿no? Eh, Más o menos se toman 20 gramos de ese filtrado y concentrado, pero se le evapora el solvente, ¿no? Por medio de un rotavapor, eso es importante, siempre es un rotavaporar las vainas. No destilarlas, porque al destilarlas se pueden dañar mucho los compuestos. Y en ese residuo le hago pruebas de esteroides, triterpenoides, flavonoides, naftoquinonas, antraquinonas, saponinas y taninos. Que esto es similar a lo que nosotros hacemos en análisis orgánico normal, solamente que nosotros no estamos buscando familias de metabolitos secundarios, sino familias de grupos funcionales primarios. Que es un alcohol, que es un ácido, que es un aldehído, que es una acetona, que es una amina, que ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos buscando en un análisis orgánico aplicado, pues es esto. Esteroides y terpenos están. Entonces uno empieza a hacer lista de chequeos y de ello. A otra proporción de eso, ¿cierto? Entonces se concentra a mitad de volumen, ¿sí? No se lleva sequedad. Se prepara un extracto 2 en algún disolvente que yo quiera utilizar. Muchos utilizan butanol, diclorometano, mezclas de disolventes, acetona. Y entonces empiezo a analizar si tengo lactosas terpénicas o cumarinas o cardiotiónicos. Entonces estoy haciendo una caracterización de ese material vegetal. Y por último, que es lo que muchísima gente busca cuando hace análisis de este tipo, es tomar un tercer factor, tomar este residuo, a veces se acidifica con ácido clorhídrico, ¿sí? Y luego se neutraliza otra vez para que se puedan sacar bien los alcaloides, y determino alcaloides, pues pruebas de Dragendorf, pues prueba de Mayer, creo que se llama la otra, mirando si tengo alcaloides o no. ¿Por qué es importante encontrar alcaloides o no? Porque muchas actividades biológicas son atribuidas a los alcaloides, entonces mucha gente busca eso, pero también muchos flavonoides y muchos taninos pues tienen actividades importantes, antioxidantes o específicas sobre algún blanco molecular. Listo. Después de todo eso uno obtiene esta vaina. Entonces nosotros le hacíamos diferentes pruebas a cada uno de los metabolitos secundarios. Entonces xantófilas, entonces resulta que da positivo, pero es que casi todo tiene xantófilas. Entonces le hicimos pruebas flavonoides, entonces Rosenheim, chinoda, leucoantocinidina negativa, entonces carita triste, sí. Uno en esa época, por eso es que yo no me dedico a los productos naturales, ¿sí? Porque es como dejarle a uno toda la suerte a ver la planta que obtuvo. Entonces a mí me parece como muy triste eso. Luego saponinas también da negativo, ¿sí? Taninos negativo, pero me da chalconas y auronas positivo, ¿sí? Que eso son atribuidas, por ejemplo, a algunas actividades para controlar la presión arterial, o eso es importante. Cumarina negativa, pero tiene carotenos y vea, tiene alcaloides repositiva. Entonces esta vaina, cuando hicimos esto nos pusimos re contentos, ¿sí? Entonces Dragendorf, Wagner y Mayer, ¿sí? Son las pruebas típicas para alcaloides. Listo. Entonces, ¿uno qué debería hacer? Bueno, ya me dio actividad, ya me dio actividad, no, ya me dio una prueba positiva para alguna vaina, entonces uno dice, bueno, vamos a intentar hacer alguna cosa y hacemos una actividad biológica, o hicimos una actividad biológica de eso. Esa palabra actividad biológica como que es un tabú que uno tiene ahí, esta vaina es muy difícil, no sé qué, no, eso no es tan difícil realmente, ¿sí? Solamente pues hay que tener las cosas a la mano y hay que empezar a salirse un poquito de la zona de confort y hacer cosas distintas y no repetir, porque pues si uno no se sale un poquito, pues la primera vez de pronto le da mal, pero ahí para allá no creo que le dé tan mal. Entonces lo que uno hace, ¿qué es? Pues aquí lo verde es la cepa, entonces uno usualmente utiliza cepas representativas. Esas cepas representativas son una gran positiva, una gran negativa, una levadura, un moho, algo antioxidante o algo que se pueda oxidar mejor. Y pues que siembro yo. Entonces vamos a ir uno por uno. Entonces,
un blanco, ¿cierto? De etanol, o sea, porque mi extracto está en etanol, entonces tengo que poner etanol puro sobre él con un sensidisco. Estos sensidiscos, como les digo, son filtros, simplemente con grapadora, los humedezco en mi etanol, lo pongo ahí. ¿Por qué? Pues porque yo necesito saber si mi cepa resiste el etanol, porque puedo después atribuir una actividad biológica a algo que proviene del disolvente. Listo, después de eso pongo un blanco de éter, porque también voy a poner un disolvente con éter. Pongo mis extractos, vea el extracto etanólico, el extracto etéreo, una dilución del extracto etéreo, una dilución del extracto etanólico, ¿sí? Y algo importantísimo, algo que mate mi bicho, ¿sí? Un control positivo, ¿sí? Y algo que no mate mi bicho, un control negativo. Entonces, digamos, si yo estoy utilizando una Candida albicans, ¿cierto? Pues entonces, si yo quiero que mi bicho mate o no mate Candida albicans, pues que tengo que tener una crema o un canestén aquí que me mate el Candida. Y luego aquí esto con agua, control negativo, que sepa que no me lo mata. ¿Listo? Entonces eso para asegurar que lo que está pasando. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Hicimos eso todo súper chévere y vea que encontramos que en el blanco etanol no había nada, ¿cierto? O sea, no se murió nada, pero que el extracto etanólico sí tenía una inhibición. O sea, quiere decir que el extracto etanólico estaba haciendo una inhibición de Candida albicans. ¿Qué significa eso? Que estaba matando a la familia de Candida albicans, mientras que no mataba ninguna cosa adicional. Ay, que se me quedó una cosa. Bueno, ¿cómo se ve eso? ¿Sí? ¿Cómo se ve eso en la vida real? Eso básicamente se ve como una caja de Petri, ¿cierto? Se ve el extracto etanólico y alrededor de él se genera un halo de inhibición. ¿Sí? Un halo de inhibición. Ese halo de inhibición significa que los bichos no pudieron crecer alrededor de él. ¿Sí? Entonces ¿qué sería lo siguiente que hace ahí? Pues una purificación, ¿sí? Una caracterización de la molécula y luego pues evidentemente unas pruebas específicas al respecto. ¿Qué quiero que hagan ustedes ahorita? ¿Qué va a ser su tarea? Entonces, vamos a prender la cámara aquí para que ustedes me vean y les quede claro. Entonces, ustedes van a coger cualquier sobrecito que tengan por ahí, pero vamos a hacerlo con varias cosas. O sea, quiero que ustedes me hagan unos diseños metodológicos, donde ustedes van a coger unas galletas o van a coger un ponquecito o lo que quieran. Van a coger 3 cosas, cada uno de ustedes. Y con base en toda esa clase que yo les acabo de decir, ¿alguien no tiene unas galletitas por ahí? ¿Ustedes no tienen un sobrecito donde esté el componente nutricional de algo? Oles. Venga, páselo. Espera un momentico y les explico bien. Oiga, ¿no tienen donde un cosito así donde esté el componente nutricional de alguna cosa? Eso, esas galletas, eso.